Gracias, Martín de la Hoz, vicepresidente senior para América Latina en el área de ingeniería de preventa de Fortinet, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Adolfo. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Pues muy bien, hoy estamos dedicándonos a un tema quizás el más importante a nivel de enfoque dentro de nuestra semana de conversación, que tiene que ver con estrategias de recuperación ante momentos de crisis y vulnerabilidad en la ciberseguridad. Y en estos momentos quisiera preguntarte, Martín, ¿cuál es desde la perspectiva de Fortinet, cuál es la situación más crítica que están enfrentando nuestras empresas en Latinoamérica y cuáles serían los fundamentos que debe tener un plan de recuperación rápida ante incidentes de ciberseguridad? Es una gran pregunta, Adolfo, porque nos permite abordar la materia desde una perspectiva de conciencia, ¿no? Yo creo que hoy las organizaciones en general ya están conscientes de que necesitan seguridad, que existe gente que puede atacar sin algún motivo específico contra la organización, pues. Y ya pasamos las épocas en las cuales la gente se preguntaba si necesitaba un firewall, un antivirus o tecnología de seguridad en general. Hoy ya los tienen y los gestionan, pero estamos en otra etapa, en otro momento, Adolfo, donde la gente no necesariamente le está prestando atención a los procesos alrededor de todas estas tecnologías. Y déjame para esto traer una analogía. Hace algunos años, no recuerdo para serte franco si lo leí o lo escuché, pero decían que un boxeador por ahí decía que las batallas no se ganan en el ring, sino que las batallas, las peleas se ganan en el gimnasio, en el Correcto. entrenamiento. Y efectivamente, yo creo que la parte de preparación es bastante relevante. A veces no necesariamente las empresas validan que las tecnologías de seguridad sigan protegiendo los activos relevantes para el negocio. A veces los procesos y las tecnologías y los servicios críticos para el negocio van evolucionando como evoluciona el negocio, evoluciona la tecnología. Para darte un par de ejemplos, hoy es indudable que la nube está presente en prácticamente todas las organizaciones, pero no todas las organizaciones tienen una integración entre su seguridad perimetral, su seguridad de usuarios y la seguridad que están recibiendo sus aplicaciones en la nube. Lo siguen viendo como dos entidades diferentes. El IoT, es decir, aquellas organizaciones que tienen dispositivos que no necesariamente pueden ser cuidados a través de un agente o inclusive dispositivos que tienen que ver directamente con la producción física de bienes, a veces también lo ven como un mundo completamente separado, como algo completamente aislado. Entonces, el integrar todos estos elementos, el saber que existe una empresa y como existe una empresa, existe un ambiente de cómputo, un ambiente de tecnología donde lo que es importante para la organización va evolucionando a medida que evoluciona la tecnología y la propia empresa. Hoy de nuevo es indudable que la gran cantidad de empresas aprovechan la tecnología como un canal o de venta o de atención al cliente y a veces nos quedamos todavía cuidando activos que no necesariamente están reflejando ese cambio en el negocio. Entonces, yo diría que como parte de la preparación en ciberseguridad se ha hablado por mucho tiempo de cosas como un análisis de impacto de negocio, la planeación para la continuidad de negocio, ¿no? El Business Continuity Planning, Business Impact Analysis, que son herramientas de gestión que nos permiten identificar dónde están efectivamente los activos que le duelen a la organización si es que fallan. Y una vez que están identificados, ahora sí tenemos que ir a ver cómo, aprovechando tecnología, cómo aprovechando procesos, nos damos cuenta muy rápidamente de un incidente. Para darnos cuenta de que un incidente está ocurriendo, necesitamos que todos los mecanismos de protección se hablen entre ellos. Si no se hablan entre ellos, no vamos a conseguir una identificación rápida. Una vez que hemos identificado, hay un modelo por ahí que es el modelo de NIST, es un framework de seguridad que nos dice cómo tenemos que ir siguiendo desde la preparación, la identificación de las amenazas, la contención, la erradicación, la recuperación, ¿no? Después de un problema. Y para cada una de estas fases tenemos que revisar que las cosas estén en su lugar, ¿no? Por ahí las cosas, Adolfo. Correcto. Tú sabes que escuchándote
siempre me llama la atención cómo dentro de las empresas se acepta con naturalidad un presupuesto de gestión operativa a 24 meses, se Sí. acepta con naturalidad gestión de riesgos, pólizas de seguro, programas de recursos Sí. humanos, y el tema de la continuidad del negocio ante ciberataque es como que existiese un mecanismo de que esto no me va a pasar a mí, ¿no? Y es bárbaro, porque de verdad que en los últimos 5 años hemos visto inclusive cómo gobiernos en América Latina se han quedado con con los brazos arriba Sí. ante episodios de ciberataque. Mencionabas Sí. un componente como un marco teórico o una práctica conceptual en el NIST, y eso Ujú, me permite llevar la conversación a mi próxima pregunta. Es ujú, cómo se aterriza el cómo de un proceso de diseño estratégico para proactivamente reaccionar ante un ciberataque, no partiendo del principio de que ya esto no va de pensar que puedo bloquear el ciberataque, sino ujú. cómo es el proceso de gestión de negocios para recuperar la continuidad de la operación en el menor tiempo posible. Mira, una gran pregunta porque a final de cuentas la teoría no nos sirve de mucho si en la práctica las cosas no salen bien, ¿no? Y tristemente yo te diría que a veces los planes fallan justamente por la falta de identificar adecuadamente y hacer de forma recurrente esta identificación de activos. Justo lo que tú me decías cae como anillo al dedo porque realmente a veces las organizaciones tienen tú lo decías muy bien, un ciclo anual de planeación de presupuestos, una revisión de cómo están los planes de negocio, cómo estuvieron las ventas, cómo está la estrategia para el próximo año, los próximos años. Y rara vez como parte de eso se hace una revisión del riesgo tecnológico, del riesgo digital, ¿no? Que es algo que también tendríamos que mantener actualizado. Por ahí te cuento una historia, una anécdota una compra que yo estaba haciendo de mi casa en Estados Unidos hace un par de años. Estaba cerrando la compra, ¿no? Y me llega un correo electrónico que parecía ser el correo electrónico del notario de la empresa que me estaba cerrando la transacción y que decía, y esto literal, ¿no? Con el nombre de la persona que estaba haciendo la transacción, con mi nombre, con los datos de montos y demás, y decía, hubo un problema con nuestro banco, por favor usa esta otro número de cuenta, y si puedes Madre hacer el mía. depósito antes de que te presentes, Pues mejor. sería excelente, ¿no? Y me daban una explicación por ahí. Y luego sobre ese correo venía otro correo que parecía ser de mi agente de bienes raíces que decía, sí, perfecto, me enteré de que hubo el cambio, por favor, Martín, si nos apoyas, haz la transacción. O sea, no fue uno, fueron dos, ¿no? Yo trabajando en seguridad, dije, se me hace raro porque regularmente para estas cosas me hablarían por teléfono, voy a ver Claro. ahí el correo y era de un dominio que no era, efectivamente estaban cambiados ahí unos dígitos, si no mal no recuerdo, un 1 por una L, de estos trucos que sabemos usan los cibercriminales para hacer Sí. cosas. Y cuando yo le conté esto a la persona dueña del despacho que estaba haciendo el cierre, te voy a decir literalmente lo que me dijo. Ah, no, muchas gracias por decirnos, pero no fuimos nosotros. Ya invertimos el año pasado $20,000 en seguridad, ya compramos algo y nosotros no fuimos porque ya invertimos y fue mucho dinero, fueron $20,000. De acuerdo, $20,000 son mucho dinero, pero la conciencia de que yo hice las cosas una vez, hice la compra una vez, hice el análisis de impacto a negocio una vez, hice el plan de recuperación de incidentes una vez, lo puse en un libro muy bonito y está ahí, es parte de las cosas que a veces, bueno, fallan las organizaciones en hacerlo de forma recurrente, ¿no? Y para eso, en algunos países, yo creo que con otras cosas hemos desarrollado algunos instintos de cómo estar mejor preparados ante los incidentes. Y déjame pasarte a Ujú. otro tema completamente distinto, ¿no? En la Ciudad de México, donde yo estuve viviendo por muchos años, a raíz de que hubo una serie de temblores muy fuertes hace muchos años, empezó a hacerse una conciencia de que eran necesarios los ensayos, ¿no? Y Correcto. entonces, cada año, la fecha de aniversario del temblor de 1985, el 19 de septiembre, se hace un simulacro donde todas las organizaciones, perdóname, todas las organizaciones, todas las empresas, gente de gobierno y demás, están obligados a repasar el plan
para ver qué pasaría si es que ocurre un Un temblor, desastre ¿no? de ese tipo. Ujú. Y esto salva vidas. Ahora, en las organizaciones ni estamos acostumbrados a ensayar al simulacro de qué ocurre si existe un ciberataque, ni lo refrescamos cada año. Y el plan, o sea, parte de esto debería ser, ok, vamos a ver el plan, vamos a ver si las herramientas siguen vigilando los activos críticos. Necesitamos ver si efectivamente la inversión que hicimos sigue siendo vigente o necesitamos hacer inversión en esto de una forma continua. De hecho, esta es una situación que yo creo los CISOs exitosos han conseguido hacer, que es hacerle entender a su junta directiva que el ciclo de presupuestos para protección a tecnología es algo recurrente de la misma manera como cada año tenemos que ir a pagar el mantenimiento de los sistemas operativos, de las herramientas de ofimática y de algunas otras cosas que sin esas el negocio no opera. Pues adivinen qué, si no tenemos protección, todo lo demás, todo el resto de la inversión puede ser completamente inútil, ¿no? Si es que no tenemos esta protección. Yo creo que va por ahí, Adolfo, el ir haciendo estas revisiones de forma continua, de forma consciente y asignándole tiempo, asignándole recursos, incluyendo presupuesto, ¿no? Para poder hacerlo de manera adecuada. Correcto. A mí no me gusta mucho dar palo a a la situación esta de que nuestras empresas no están en el carril a la velocidad que debiéramos. Giremos un poco la pregunta y planteemos entonces cuáles son las mejores o las metodologías que están demostrando ser más efectivas para pasar de este momento, octubre del 2025, donde estoy un poco desfasado con el asunto y rápidamente cambiar el ritmo a un enfoque mucho más proactivo, digamos. Yo creo que el poder nosotros en cada una de nuestras organizaciones hacer esta evaluación, y perdón por ser reiterativo en esto, yo Sí. creo que es por ahí el Ujú. primer paso, ¿no? Dicen por ahí que en gestión no se puede controlar lo que no se puede medir. Y Correcto. parte de la medición de qué tan bien o qué tan mal estamos para saber para qué nos alcanza el próximo año, también eso es algo que yo creo que los CISOs exitosos y los CIOs y CTOs exitosos lo transmiten muy bien. En el mundo ideal de tecnología, a la gente de tecnología le gustaría comprar todos los juguetes, pero sabemos que el presupuesto, no hay presupuesto que alcance para todos los juguetes, ni Correcto. tiempo ni recursos. Pero si nosotros priorizamos una o dos cosas a partir del entendimiento de en dónde estamos y las herramientas para hacer esto no han cambiado a través de los años, esto es creo que algo positivo porque nos permite contar con gente experimentada en estos procesos, en estas metodologías, el Business Impact Analysis, por ejemplo, bien hecho, que nos permite genuinamente identificar dónde ha habido los ajustes en el negocio para poder ajustar las herramientas y los procesos para atender eso. Es algo que nos permite a nosotros ir en el paso uno y decir, ok, antes teníamos la base de datos de cliente en una base de datos que estaba en un servidor, en un data center. Eso era muy importante. Hoy las regulaciones para eso han cambiado. Hoy el negocio no descansa tanto en esta base de datos de clientes, pero sí en las transacciones que han hecho que están ahora en la nube. Entonces asegurémonos que esa información que ahora está en la nube, que está tal vez en otro mecanismo de almacenamiento, está cuidado. En el data center nosotros teníamos respaldos tal vez que estaban haciendo su trabajo de mantener una copia para en caso de que entrara alguna cosa que los dañara, desde un ataque hasta problemas de infraestructura, pudiéramos recuperarnos. ¿Cuál es nuestro mecanismo para asegurarnos que en la nube esa información tenemos nosotros una copia en caso de que algo ocurra? O sea, la nube no es infalible y eso yo creo que hoy lo entendemos todos. Entonces, hacer ese seguimiento de cómo ha evolucionado el negocio y asegurarnos que efectivamente seguimos cuidando las reales joyas de la corona es parte del el primer paso, ¿no? Después viene la tecnología, por supuesto, ¿no? Asegurar que los mecanismos de protección son los correctos. Si es que tenemos firewalls protegiendo el data center en la nube, tenemos que tener algún equivalente que nos medie el acceso de cosas indeseables versus tráfico legítimo a las aplicaciones y los equipos que tenemos por allá, que nos cuiden los procesos. A todo propósito, estoy tratando de evitar la parte de inteligencia artificial porque eso da para tener una conversación mucho más profunda, pero definitivamente es el cuidar que el negocio sigue siendo cuidado, ¿no? Correcto. Y en este sentido, haciendo un primer rapport de lo que hemos hablado hasta el Ujú, momento, dentro del proceso de recuperación, la nube se convierte como si se puede decir en el baluarte de la protección.
bien porque su flexibilidad permite de alguna manera gestionar mejor la operativa, pero también porque nos provee la posibilidad de tener una réplica sobre la cual responder en caso de una vulnerabilidad mayor. Así Ahora, es. en estos momentos, desde el punto de vista de las prácticas, ¿cómo se determina qué priorizar a la hora de la protección? Es también una pregunta interesante. Yo creo que la priorización es una de las tareas que quizá más trabajo le cuesta a la gente de tecnología porque no es, depende a quién le preguntes en la organización, su área siempre es la más importante, ¿no? O Efectivamente. sea, le preguntas a los de recursos humanos y te dicen, no, toda la cosa que tiene que ver con protección de datos, protección de información, eso es súper importante, ¿no? Le preguntas a la gente de marketing y su información, sus sistemas son los más críticos. Yo creo que para eso el acompañamiento y lo que he visto que funciona es cuando el CIO, el CISO, son gente que entiende el negocio y en la parte de entendimiento del negocio es entender cómo la organización genera dinero y genera valor para sus clientes. Por ahí, la gente que leyó Padre Rico, Padre Pobre, hace muchos años que salió ese libro, viene una frase que dice que McDonald's, y hasta entonces no era para mí evidente, McDonald's no está en el negocio de las hamburguesas, sino está en el negocio del real estate, Del ¿no? real El de estate, tener correcto. ubicaciones estratégicas a lo largo de eso. Y entonces, si el CISO de McDonald's no entiende esa diferencia, el cómo cuidar el negocio, no va a poder hacerlo de manera adecuada, no va a invertir en las tecnologías correctas para hacer esa protección y en los procesos que aseguren esa protección. Del lado del entendimiento del negocio hay que ver dónde se genera el dinero, qué es lo que le duele a los clientes, cómo es que se cuidan. Hay algunos intangibles que decimos en ciberseguridad, son intangibles, pero se sienten, porque Claro. la reputación, tal vez no la podemos medir, pero sabemos cuando una empresa está recibiendo mala vibra a través de redes sociales, a través de publicidad, salió en el periódico, y para ponerlo en palabras de una persona de gobierno con la que tenemos la conversación alguna vez sobre esto, decía, yo lo que necesito es invertir en algo que me evite estar en el periódico de una mala manera el día de mañana. Entonces, entender cuáles son los activos que pueden ser más frágiles ante un incidente, dependiendo de cuál esté más cerca del cliente, es importante. Entender cuáles son las regulaciones en las cuales estamos nosotros insertados como organización, que tenemos que cumplir porque si no después viene una multa por ahí, es importante. Entender cuáles son los mecanismos para los cuales, por la razón que sea, es difícil encontrar un control compensatorio, se le llama en la gestión de riesgos. Es difícil encontrar algo que nos permita reemplazarlo fácilmente. Es importante. En todas las situaciones, o sea, supongamos, ¿no? La gente que tiene un data center como como un área de almacenamiento crítico, porque ya están corriendo sistemas y demás, y está identificado como algo crítico. Tal vez la gente de negocios, perdóneme, recuperación de incidentes, dice, bueno, lo ideal sería tener otro data center que esté activo y demás, pero el costo de eso Es es altísimo. inviable, ¿no? ¿Cuál es la segunda Ujú. mejor alternativa, ¿no? Con qué sistemas no podemos vivir y cuáles son vitales? Ese análisis tiene que ser hecho por gente experimentada en las metodologías, pero también con gente cercana al negocio que entienda la cadena de cada uno de los procesos y cada uno de los sistemas hasta llegar al cliente, que a final de cuentas es el que paga por el salario de todo el mundo en la organización, ¿no? Entonces, eso es crítico y quizá quien lo ha conseguido hacer mejor es quien ha tenido mejor suerte como CISO o como CTO, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, solo para acuñar conceptos, en 2025, ¿qué no se puede permitir un CIO o un CISO a la hora de garantizar la recuperación frente a sus pares, frente al C-level? Porque, bueno, tendremos claridad en que todo este contexto de vulnerabilidad ha acelerado el posicionamiento de la gente de tecnología y dentro de ese camino de la gente de ciberseguridad. Entonces, ¿qué no nos podemos permitir a octubre de 2025? Mira, una pregunta muy adecuada. Yo creo que el CISO hoy, o la gente que tiene como su responsabilidad la gestión del riesgo digital,
no puede no entender el negocio. No puede ser alguien técnico que se dedique a hacer protección con lo último en tecnología para lo que tengo yo en mi organización como tecnología, ¿no? Hay gente, charlando el otro día con un CISO de un banco digital en Brasil, y charlando sobre los colegas, decía, en la vida tenemos ISOs de checklist, ¿no? Ujú, ISOs que reciben una receta y dicen, bueno, ya tengo el firewall, ya tengo el Web Application Firewall, ya tengo el detector de intrusos, ya tengo el EDR, y van palomeando o van haciéndole check a un checklist de cosas que ya tienen y con eso estamos bien. Sin embargo, si no entiendo el negocio, corro una vez más el riesgo de querer matar una hormiga con un lanzallamas, ¿no? Es demasiado para una hormiga. Entonces, entender el negocio te diría que es el número uno. Dos, entender las limitantes que tenemos en la organización. Esas limitantes tienen que ver con presupuestos, con tiempos y que van asociadas a lo primero. Entender el negocio también implica cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, cuáles son las metas en cuanto a márgenes, en cuanto a utilidad, en cuanto a segmentos de mercado. Vamos, cosas financieras, pues elementos financieros que nos permiten entonces también a partir de eso sugerir cuánto tiene sentido gastar en seguridad, mm, ¿no? Porque si no, volvemos al caso donde queremos gastar de más innecesariamente para el negocio. Parte del que sea negocio es que tiene que ser sustentable, tiene que ser claro. sostenible. Si no genera dinero, todos nos quedamos sin trabajo y los clientes se quedan sin atención, ¿no? Yo diría que también en la parte tecnológica no nos podemos permitir tener cosas aisladas. O sea, los tiempos donde teníamos silos para proteger las diferentes cosas y que decíamos la red se protege por separado de la aplicación se protege separado de los usuarios porque tenemos, entre comillas, el best of breed que me va a ir a proteger solamente un fragmento de mi ambiente tecnológico, esos tiempos ya pasaron. Hoy necesitamos, para una gestión adecuada de incidentes, tener visibilidad de lo que está ocurriendo en todos lados. Tener también la postura de que a mí no me va, yo no me voy a salvar, ¿no? O sea, por ahí dicen, la pregunta no es eh, si me va a ocurrir o no, sino si voy a estar preparado para cuando me ocurra. Y es Correcto. enfocarnos en eso, ¿no? O sea, el CISO o el responsable de tecnología o de gestión del riesgo digital que cree que no le va a pasar a él, o que es suficiente con haber invertido, para regresar al caso de la anécdota que te contaba, haber invertido $20,000 el año pasado, estamos mal, ¿no? Sí. Hay algo que es lo que va a venir con toda esa gente. Si no entiendo el negocio, yo voy a gastar dinero de manera innecesaria. Si no entiendo cuáles son mis limitantes, no voy a poder acompañar a la organización. Si yo tengo islas en la tecnología, no voy a poderme darme cuenta de cuál es el estatus de mi tecnología y no voy a poderme darme cuenta rápidamente cuando ocurra un accidente y poder reaccionar a ello. Entonces, por ahí va la cosa, Adolfo. Correcto. Tú sabes que yo no, Martín, yo no tengo mucho prejuicio a la hora de que mis invitados hablen de su aproximación tecnológica y de su portafolio. Me parece importantísimo de alguna manera precisar en estos momentos a qué está apostando Fortinet cuando hablemos de la hiper recontra señalada inteligencia artificial. Más allá de la etiqueta de la IA, me gustaría un poco conocer cómo ustedes están tomando sus capacidades de automatización de cara a este momento de recuperación de una incidencia en ciberseguridad y qué productos están colaborando en este sentido para hacer que el trance de alguna manera, por una parte, se supere lo más pronto posible y segundo, que no deje rémoras, porque en toda esta historia podemos tener la ilusión de que nos estamos recuperando de un ciberataque y tenemos un inquilino viviendo por meses dentro de nuestros sistemas, que eso sigue ocurriendo, ¿no? Sigue sucediendo, Adolfo, efectivamente. Por ahí, dependiendo a quién le preguntes, la estadística te dice que las organizaciones se tardan 30, 90, 120, 180 o más días en darse cuenta que Que han hay sido algún atacadas. atacante. Ujú, Exactamente. Y tal vez que tienen a alguien viviendo adentro, ¿no? Entonces, te decía hace algunos minutos, hace algunos segundos, hoy ya la pregunta no es si me van a atacar, sino si estoy listo para responder. ujú, Ahora, aquí quisiera lanzarte un par de datos, también dependiendo a quién le preguntes.
Se dice que la empresa promedio tiene, empresa promedio mediana, grande, por supuesto, tiene administrada de forma directa más de 50 tecnologías diferentes de seguridad, ¿no? Correcto. Si te pones a ver empresas de porte más pequeño, tal vez ellos no las administran, pero sí reciben ese servicio de su proveedor de internet, de su service provider o de alguien más que les está gestionando su ambiente tecnológico. Entonces, de alguna manera, de forma indirecta, también están usando toda esta suite de productos, ¿no? Hoy, la apuesta de Fortinet ha sido desde hace ya varios años el poder consolidar estas herramientas a través de la integración de las mismas, cuando es posible combinar varias tecnologías en un solo producto para que podamos tener más eficiencias al momento de poder hacer un análisis y por lo tanto también darnos cuenta si hay algún tipo de problema, algún tipo de ataque con un usuario, con una aplicación o con un segmento de red. Hace muchos años, Fortinet tiene 25 años en el mercado. Cuando lanzamos el concepto de, en aquel momento era UTM, Unified Threat Management, que era la combinación de varias cosas en un solo dispositivo que era el firewall, no hubo quien dijera eso no es posible, no se va a poder hacer. Años más tarde, todo el mundo habla del Next Generation Firewall, que es justamente el poder aglutinar en un solo dispositivo diferentes tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es más eficiente, porque gastas menos electricidad, puedes tener mayor profundidad en la inspección. Y esto que se hizo en el Fargo, de alguna manera lo estamos haciendo en las diferentes tecnologías que van en los endpoints, que van a la nube, que van a proteger el OT. Entonces, cada uno de estos elementos que van a proteger una parte específica del ecosistema de tecnología están pensados para que puedan conversar entre sí, para que puedan compartir información. En algunos casos esto significa compartir inteligencia, es Mm, decir, saber si hay un ataque o una porción de ataque que se vio en algún lado para que esas porciones en algún lado se puedan conjuntar y una vez que se ha conjuntado, decir, efectivamente aquí hay un ataque, entonces empecemos a reaccionar, empecemos a contener, informemos de que algo está ocurriendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el Security Fabric, ¿no? El integrar todos estos elementos. Ahora, hacia la inteligencia artificial, hay, el mismo concepto se mantiene, ¿no? Hoy todas las organizaciones, sin importar tamaño o vertical, están usando inteligencia artificial de forma directa o indirecta. Está en los teléfonos celulares, está en las aplicaciones, hay aplicaciones que se despliegan con inteligencia artificial y hay gente que consulta Gemini, Grok, ChatGPT y similares y conexos, ¿no? Entonces, hay gente que aunque no haya desplegado un servicio o una aplicación que tenga IA, ya la está usando de forma indirecta. Hay que protegerla contra las amenazas que están asociadas a este caso de uso. Fuga de información, por ejemplo, Shadow AI, que yo esté usando información interna para obtener más rápidamente algún proceso. Tenemos que revisar cómo es que esto está ocurriendo y protegerlo. Si hay alguna aplicación que yo he desplegado que aproveche AI, hay otro tipo de mecanismos que yo tengo que revisar, revisar que la información esté íntegra, que represente lo que tiene que representar, cuidarnos contra ataques de supply chain, por ejemplo, que haya librerías que quizá hayan sido vulneradas o que no estén con los cuidados necesarios, que esto no pueda tener un impacto con los datos que yo estoy utilizando. Y para la gente que está creando aplicaciones alrededor de AI o que está generando sus propios modelos, que está jugando con Anthropic, que está jugando con Llama, que está jugando con todas estas tecnologías, que de alguna manera también la creación de estas tecnologías esté protegida para evitar envenenamiento de datos de entrenamiento, también evitar ataques de contra supply chain y demás. Yo creo que son esos tres casos, grandes casos de uso y regresando al tema de cómo esto hace parte de la detección y recuperación, ¿no? Cuando hay un incidente, lo primero, insisto, es darnos cuenta rápidamente que algo está sucediendo, que hay algo anómalo. Para poder saber que hay algo anómalo, necesitamos saber lo que es normal y legítimo. claro. Esto tiene también ahí sus asegúnes para toda para toda, todo esquema siempre existe una manera de hacerlo bien, una manera de hacerlo Mal de mal. hacerlo mal. Entonces, es asegurarnos que entendemos cómo son los flujos normales para a partir de ahí ir a determinar cuáles son las desviaciones de lo normal
Y con esto poder empezar primero una alerta, si la alerta es lo suficientemente severa y comprobada, poder hacer una contención, en algunos casos automática, en algunos casos no necesariamente. Lo voy a exagerar para Ujú, dejar claro el concepto, pero si hoy una inteligencia autónoma, perdóname, una inteligencia artificial me dice, oye, Martín, tú estás enfermo de cáncer y tienes que hacerte una cirugía en este momento. Entonces, ya, calma, 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 yo necesito confirmar ese diagnóstico, no te voy a creer a ti la primera vez, ¿no? Yo claro, necesito. Y by the way, por cierto, tengo más de 10 años de remisión, entonces te digo que hay cierto tipo de cosas con las cuales tú no te quedas con la primera opinión, por más que sea un claro. experto quien te las diga, ¿no? Ujú, Entonces, igualmente cuando tienes un incidente, tal vez los elementos te están diciendo, hay un ataque aquí. Si esto está ocurriendo para un equipo de alguien, no sé, de un vendedor, de alguien de marketing, de alguien de recursos humanos que quizá tú puedes bloquearlo con bloquearlo, contenerlo, ¿no? Con alguna confianza que eso no va a impactar el negocio, estamos bien. Pero si eres un banco y vas a bloquear los accesos de los clientes al portal o a la aplicación bancaria porque hay un ataque, ahí hay que actuar con un poquito más de cuidado y tal vez en ese caso de uso sí tendríamos nosotros que hacer una verificación por una persona, ¿no? De todo claro. esto es posible hacerse siempre y cuando las tecnologías, insisto, estén hablando entre sí, nos estén representando un solo estado de cuál es mi seguridad y a partir de ahí yo pueda avanzar, ¿no? Entonces, Correcto. Oye, sí, sí, definitivamente dentro de las organizaciones ya existe una madurez en los procesos de prevención y hay mucho que hacer en materia de recuperación. Cuando diseñábamos el enfoque editorial de estas conversaciones, partíamos del supuesto que dentro del método de recuperación está el core de la ciberresiliencia, ¿no? Aquí nosotros sí. los editores pensando aquí, jugando a que sabemos mucho. En este sentido, dentro de este escenario que supone la ciberresiliencia, ¿cuáles son los KPIs que más suenan en la conversación a la hora de alguna manera sacar a relucir los goles o los músculos en materia de gestión de recuperación? Mira, podemos hablar de cosas como Mean Time to Recover, ¿no? El Exacto, MTTR, podemos hablar del el tiempo objetivo de recuperación. Pero mira, yo creo que más allá, o sea, sí es importante considerarlos, no los voy a quitar para nada, si no me van a golpear la gente que hace esto para claro, todo el tiempo decir, no, ¿cómo es que no es importante? Son importantes. Pero regresamos, regresamos a qué tanto la gente que lo está haciendo conoce el negocio. Y déjame correcto, darte un ejemplo, ¿no? Cuando decimos un minuto es mucho tiempo o es poco tiempo, ¿no? Es el clásico. Bueno, depende del contexto. No es lo mismo un minuto sin respirar bajo el agua, ¿no? Un minuto puede ser toda una eternidad, o un minuto esperar para que cargue una página, puede ser una eternidad, a un minuto más en la fila del súper para pagar, claro, para pagar la cuenta, ¿no? Igual es una molestia, pero no tiene el mismo grado em, el mismo grado de criticidad. Entonces, yo creo que estas métricas son importantes, ¿no? El poder decir en cuánto tiempo yo debería de estar de nuevo, al menos con lo mínimo para que el negocio salga, para que el negocio continúe operando, al menos en sus funciones core, en sus funciones críticas, es importante. Es importante saber hasta cuánto es la tolerancia al riesgo de la organización. eh, no voy a decir que qué tanto se puede atacar o qué tanto se puede exponer, pero sí qué tipo de riesgos estoy dispuestos a tolerar. Y para esto déjame darte también otra anécdota, perdóname, otra analogía. Si conducimos un carro, todos conducimos, creo, carros en el día a día. ujú, Hay algunas personas que dicen, yo me voy a mantener siempre por debajo del límite de velocidad porque no me voy a arriesgar a un accidente o a una multa de tránsito.
Hay gente que, como tu servidor, dice, dependiendo de las circunstancias, puede que vaya 10 o 20 kilómetros arriba del límite, si veo que la carretera está en buenas condiciones, la conozco, etcétera. Y hay gente que dice, yo quiero probar hasta dónde va mi carro, hasta dónde va mi Claro, auto, y si me da 200 yo voy a ir a 200. Hay gente para los cuales 200 no es aceptable. Hay gente para los cuales ir 10 o 20 kilómetros por encima del límite ya no es aceptable. Ese apetito a riesgo lo tienen que decidir la gente de negocio y la gente técnica. Y una vez que entendemos qué estamos dispuestos a pagar, qué estamos dispuestos a perder, qué riesgos estamos dispuestos a atender, entonces sí, bajemos eso a métricas claras que dicen la organización está dispuesta a tolerar hasta 5 segundos o hasta 5 minutos en tiempo fuera, que se va a reflejar en cosas como, por ejemplo, los nueves de disponibilidad, ¿no? Yo mm, necesito 5 nueves de disponibilidad, 4 nueves de disponibilidad, que esos nueve son noventa y nueve punto novecientos sí, noventa y nueve por ciento, que equivale a segundos de tiempo fuera de los sistemas. Pero esas métricas, sin embargo, tienen que venir en un consenso donde el tecnólogo entiende cómo es que tiene que arquitectar los sistemas para poder, para poder entregar esa métrica. Tenemos que también tener conciencia en cuáles son los sistemas con los cuales se van a medir esas métricas, de quién va a ser el árbitro para decir, hey, nos pasamos, estamos bien o excedimos las expectativas. También la gente de finanzas tiene que saber que aquí atrás de esto hay plata que hay que poner, hay un presupuesto que hay que asignar, porque entre más nueves tengamos de disponibilidad, entre más corto sea el tiempo de recuperación, entre más próximo sea el punto de recuperación a cuando nosotros teníamos el escenario antes del ataque, más costo va a haber. O sea, correcto. más disponibilidad es más costo, menos, más tolerancia a ataques o más resistencia a ataques es costo. Y si para el negocio eso sigue siendo aceptable, estamos bien. Podemos discutirlo, Adolfo, con más detalle, Ujú, pero mi sugerencia, mi consejo sigue siendo el, antes de irnos a afinar esos números que para siempre son discusiones, vayamos a entender el negocio. Y para esto, existen algunos ejercicios de tabletop que les llaman. Cada organización les llama de forma diferente. En Fortinet les llamamos crisis rooms, donde invitamos y convocamos a los miembros del consejo de las organizaciones y les decimos, ok, vamos a simular que hay un ataque. Se dieron cuenta que hay un ataque. Y vamos preguntando, ¿cuánto tiempo están dispuestos ustedes a que su empresa esté sin operación? correcto. Ahora, ¿avisamos o no avisamos? ¿A quién le avisamos? Sí, y ¿Cómo eso le tiene, avisamos? me encanta ¿No? lo que señalas porque tiene que ver con mi próxima, con la pregunta que tenía en Wow. el tintero. ¿Cómo se gestiona la coordinación y la comunicación en este proceso? Ujú. Con mucho cuidado, Adolfo. Con mucha cautela, ¿no? Con mucha cautela. Mira, este tipo de ejercicios nos gusta hacerlos, estos del Crisis Room, porque nos ayudan a hacer evidentes cosas como las que te acabo de mencionar. La gente dice, bueno, nos van a tocar y eso es una competencia del CISO. No, permítanme. La gente de marketing o la gente de relaciones públicas tiene que estar consciente de si van a avisar, cómo van a avisar, y alguien tiene que dar la campanada de cómo avisamos, ¿no? Y cuándo avisamos. Y cuando digo cuándo avisamos, es no si avisamos 6 meses después, sino si avisamos en el momento en que nos hemos dado cuenta de que hay algún ataque y está confirmado técnicamente, si hay alguna ley que nos obligue a hacerlo antes de algún tiempo, en algunos países existen leyes que forzan a que las organizaciones por encima de un límite de registros que han sido afectados o de clientes que han sido afectados o por encima de cierto monto, se tiene que anunciar eso. La gente que cotiza en bolsa, por ejemplo, está obligada a Claro, anunciar un ciberataques y voy a dejarte ahí esto para el morbo de quien nos escuche. Ya sí, hubo inclusive empresas de ciberseguridad que fueron multadas en Estados Unidos por no dar a conocer avisar. ataques que les sucedieron, ¿no? Y lo dejo ahí para quien lo quiera buscar. Entonces, existen estas situaciones que pueden ocurrir. Y en un ejercicio de ensayo, como el que decía, no solamente dejemos el ensayo para los técnicos de, ok, simulemos a partir de ahora que nos están atacando,
cómo revisamos, cómo confirmamos para entonces configurar los playbooks en el SOR, o sea, configurar los pasos automáticos en la herramienta que gestiona respuesta automática, qué es lo que se va a sacar técnicamente, también desde el lado administrativo, desde el lado del negocio, desde el lado de gestión. Nos tenemos que poner de acuerdo en esas cosas, ¿no? ¿A quién le vamos a avisar? Vamos a suponer que nos secuestran con ransomware. Las Claro, defensas fallaron por la razón que sea. ¿Pagamos o no pagamos? ¿Negociamos con esta gente o no negociamos? Hay gente que dice cero tolerancia, cueste lo que cueste. Hay gente que dice depende. Bueno, ¿y el depende de qué? Lo que no puedes hacer, regresándome a lo que te decía al principio de que las peleas de box se ganan no en el ring, sino en el gimnasio, estas decisiones no se pueden hacer al calor de la presión de un sino ataque, ya pensarlas cuando antes. exactamente. Entonces, y esto, una vez más, va a cambiar año con año. La respuesta de avisamos o no avisamos va a cambiar el próximo año independientemente de lo que decidamos hoy. La Claro, respuesta de cuánto estamos dispuestos a invertir y cuánto estamos dispuestos a tolerar para regresar a las métricas va a cambiar el próximo año, te lo garantizo. Pero si el año que viene estamos todavía con los números que determinamos en el ejercicio para este año, estamos con un riesgo muy grande de estar desfasados contra lo que nuestra organización está necesitando, ¿no? Entonces, yo no, suena trivial, pero no lo es. Estos ensayos funcionan para cosas como los temblores, les decía, en Ciudad de México y en otros lados donde hay actividad sísmica, funcionan también para ciberataques y en general problemas que pueda haber con la infraestructura, ¿no? claro. Para no sentirnos más contra las gomas, como se dice en el boxeo, contra las ligas, Sí, sí, sí. me gustaría un poco cerrar la conversación, Martín, con una pregunta que tiene que ver. ¿Cuál es el cambio que puede impulsar el CIO y el CISO para que de alguna manera las organizaciones asuman que en la ciberresiliencia hay una oportunidad de negocio? Mira, te doy dos citas que yo escuché, dos frases que yo escuché de interlocutores diferentes. Ujú, Alguien me decía, mira, Martín, el CISO no puede ser quien le abra los ojos al dueño del negocio, al CEO, de que necesita invertir en seguridad o que necesita hacerlo continuamente, porque esto es lo mismo que si el CFO le dice al CEO, oye, oiga, señor director general o CEO, estamos perdiendo plata, estamos perdiendo 10 millones. Y el CEO dice, no te preocupes, son solamente 10 millones. Si el ujú. CEO dice eso, el CFO no puede hacer mucho para revertir esa mentalidad, ¿no? Del lado del CISO es algo parecido. Si el CEO a estas alturas del partido no sabe o no entiende cuál es la relevancia de la tecnología y por tanto de la seguridad para su negocio, tenemos un problema. Y yo creo que ese es el trabajo de todos nosotros, el educar a los tomadores de decisiones, a la gente que pone el dinero y a la gente que decide en qué va a invertir la organización, en que la tecnología no se va a ir mañana. La gente que dijo que el Internet era una moda o que la tecnología era una moda o que la inteligencia artificial es una moda, seguramente no le fue Ya muy no bien, ¿no? existe, yo creo que no No están, existe. yo también lo creo, ¿no? Aunque como en seguridad decimos que no hay seguridad total, yo siempre dejo por ahí el Por si espacio acaso se para, cuela alguien, por ¿no? si no, alguien se podrá colar. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por el otro, yo te diría que en el momento en que nosotros corremos estos ejercicios de concientización donde hay hay una visión clara porque se siente cuando ocurre un incidente. O sea, la mejor manera de sentir el incidente sin sentirlo es teniendo estos ejercicios de tabletop, ¿no? Teniendo estos ejercicios de ensayo donde la gente tal vez se pone a pensar y reflexionar en, carambas, no pensé que se sintiera así sin Correcto. tener la presión de que está Ocurriendo ocurriendo, ¿no? realmente. Entonces, lo que sí podemos hacer, yo creo, todos los profesionales, es el seguir educando a la gente que está tomando decisiones en el negocio, el seguir compartiendo historias. Por ahí dicen que del lado del crimen tenemos un crimen organizado.
pero que del lado de la defensa no tenemos una ciberseguridad organizada muchas veces por la razón que sean. Ujú, Entonces, o por las razones que sean. Entonces, eso, en la medida en que nosotros sigamos haciendo comunidad, y en ese sentido, Adolfo, felicidades por este esfuerzo en tratar de llevar anécdotas, conocimiento, experiencia a una audiencia mayor. Esto es lo que yo creo que necesitamos, y eso es parte de las cosas que van a hacer que la conciencia siga evolucionando. Eh, Sin importar si estamos siendo obligados por alguna regulamentación, por alguna ley. Yo creo que todos tenemos que cuidar el negocio y todos tenemos que ser conscientes que en la empresa en la que trabajamos, todos nos debemos al cliente. Y cuidar al correcto. cliente, cuidar los procesos que atienden al cliente, cuidar el valor que le entregamos al cliente, es una tarea de todos. Ciberseguridad hace parte de eso, y no es solamente con el CISO. Ciberseguridad es algo que abarca a todos y cada uno de los de la empresa, el de recursos humanos, al de marketing, al de finanzas. Y en la medida que lo sigamos anunciando y comunicando de esta forma, yo creo que vamos a ir avanzando, Adolfo. Correcto, Martín Os, vicepresidente senior regional de Ingeniería de Preventa de Fortinet. De verdad, Martín, muchísimas gracias por habernos abierto un espacio en tu agenda para conversar sobre estos temas. No sé si al final tienes algún mensaje para quienes nos oigan como de cierre. Para mí ha quedado una entrevista redondita. Adolfo, no, nada más agradecer una vez más por la invitación. Siempre un gusto conversar contigo. Ojalá tu audiencia encuentre de valor los minutos que nos han dedicado hasta este momento. Los invitamos a conocer siempre más de Fortinet y la oferta. Tenemos más de 50 tecnologías en el portafolio, todas integradas, todas que les pueden apoyar de alguna forma o de otra en sus esfuerzos por traer más ciberresiliencia a sus organizaciones. Gracias, Adolfo, por la oportunidad. Excelente, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, Martín, y que sigan los éxitos, de verdad. Muchísimas gracias, igualmente.